pero muy buenas tardes. Nuevamente estamos en un programa de Economía 1000. Hoy es viernes y estamos cerrando la semana, una semana que tuvimos muchísimas novedades, muchísimos temas económicos. Ya le cuento a la audiencia que Prince todavía no está llegando. Dicen que siempre preguntan quién es el más puntual. Y bueno, yo no quiero decir, ¿verdad? Pero uno en economía siempre tiene que basar en evidencias y en hechos. Las evidencias hablan no solamente de las emociones, si bien los mercados están llenos de emociones, pero bueno, yo creo que la audiencia puede ir sacando sus conclusiones. Asumo que estoy siendo destrozada al aire. No, estamos hablando de cómo la economía usa datos y evidencias, aunque también hay emociones dentro de las decisiones de los agentes económicos. Disculpen la llegada tardía, pero tuve un inconveniente. Pasa que cuando uno tiene varias cosas, tiene que reacomodar, por más que estemos acá. Pero la audiencia nos espera fiel. Por más que yo creo que la audiencia está con mucha expectativa de los juegos, del lado de sur, de la inauguración, o porque viene Tini, no sabemos todavía cuál es. ¿Vos en primera fila, imagino? No. Yo tranquilo nomás. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Muy bien, Prince. Qué bueno. La verdad que hoy... Un viernes un tanto atípico. Sí, nos contaba acá uno de los invitados que va a estar con nosotros hoy, hablando de un tema bastante novedoso, yo creo que para la audiencia, bien desconocido, pero sumamente interesante e importante, incluso para nuestra economía, que está un poco caótica en las calles, dicen. Hay mucho movimiento hoy día viernes. Vamos a saludarlo ya enseguida. Tengo que cumplir con los compañeros a quienes siempre saludo todos los días. La veo a Mirna, Priscila. Al compañero acá enfrente no me sé el nombre. Perdón, no vi. Priscila, teneme paciencia, Priscila. No sé si escuchan la voz de Priscila, es una de nuestras productoras. Pero bueno, Ángel, y saludo a nuestro compañero, por supuesto, Josema. Y también están los compañeros en control. Sí, en control estaba Rodrigo, Lorenzo y Cristian. Así que estamos equipo completo, Alfredo Pereira. Y ya le damos la bienvenida. Lorenzo estaba jugando, no sé qué estaba haciendo, pero... Que estaba en el piso, como haciendo una suerte de reparación. Y sí, a veces nos toca extendernos, ¿verdad? Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alfredo. Por supuesto. Te cedo el honor. Bueno, está con nosotros el ingeniero Mauricio Celinde, que ya estuvo aquí. Y me imagino que ya sabe cuál es el piso, porque la última vez se quejó de que no sabía. Se había perdido, parece. Y Mauricio, prácticamente hace unos años, está coordinando, por un lado, digamos, desde la Fundación Moisés Bertoni, todo lo que es los proyectos, digamos, de economía circular, pero también él coordina, digamos, una mesa bastante importante del desarrollo de la economía circular del país, donde están incluso autoridades públicas del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Ambiente y algunas empresas también que en cierta manera están llevando adelante esta bandera. Vamos a dejar que él nos cuente. ¿Cómo estamos, Mauricio? Muy buenas tardes, Prince Alfredo. Efectivamente, la segunda vez que estoy acá, de haber llegado tarde por perderme, hoy llegué 10 minutos temprano y no estuvo ninguno. Así que si me voy a remitir a los hechos, el más puntual aquí fui yo. Cierto. Y después es como un ranking, te siguió Alfred, después yo, ¿verdad? Pero no impuntuales, puntuales, pero en diferentes tiempos nomás. Exacto. ¿Y qué tal las calles? ¿Sí? ¿Están caóticas? Están bastante caóticas, más allá de un típico viernes. Sí. Hay que recordar que estamos en Puertas de Sur. Hoy están llegando las primeras delegaciones a los hoteles. Así es. Y la zona donde justamente estamos con la radio, confluye un gran hub hotelero, entonces mucho movimiento por esta zona. Sumado o sea, están en los mejores hoteles los atletas, Sí, claro. Y sumado que es fin de mes, ¿verdad? Entonces la gente, hay mucha mayor movilidad porque la gente saca su auto y aparte el clima, ¿verdad? Aunque vos todos los días sacas tu camioneta, ¿verdad? Pero hay gente que saca solamente cuando es de suma necesidad. Mauricio, el tema que nos traes hoy es, como siempre, muy interesante, pero yo le decía a Alfredo que sería interesante hacer una suerte de recapitulación de qué es la economía circular para vincularlo a lo que finalmente vamos a abordar y profundizar hoy. Así que yo te pediría que nos des una mini clase antes de abordar y profundizar el tema central. Por supuesto. Hay que recordar que la economía circular se define como un nuevo modelo de desarrollo económico que busca seguir generando riqueza, que busca seguir trayendo progreso a la economía global,
pero desvinculándonos gradualmente del consumo de nuevos recursos naturales. Esto partiendo de la lógica de que en el planeta cada vez somos más. Estamos previendo llegar a los 9 millones de habitantes, billones de habitantes para el 2050, y hoy en día ya no tenemos recursos naturales suficientes para alimentar a toda la población. Si es que hoy ya no tenemos, con 2 billones de personas menos, ¿qué será en el día de mañana? Hablamos mucho, o se habla mucho de una cuestión medioambiental, cuando realmente la economía circular, cuando los gobiernos lo entienden y las empresas lo entienden, ya se trata de una cuestión de crisis de materiales, de crisis sobre cómo nosotros podemos sacar mayor provecho a los recursos naturales Finitos. que son extremadamente finitos, para que podamos producir más hoy, mañana y en el futuro. Y el hecho más tangible que nos damos cuenta hoy los tomadores de decisiones es que el no hacer nada ahora solamente relega el problema para la siguiente generación. Y la generación anterior a nosotros ya hizo eso mismo, por tanto nosotros tenemos hoy ese problema. Entonces, parte un poco de lo que promovemos la Fundación es esta responsabilidad intergeneracional, de ser nosotros la generación que diga basta, no le voy a transmitir este problema a la siguiente generación son mis hijos, mis nietos, y nosotros ser los que carguemos realmente con la posibilidad de hacer un cambio. Porque cada vez cuesta más dar la vuelta, cada vez cuesta más instalar esta transformación y cada vez nos afecta más en nuestra calidad de vida a nivel mundial. Porque este modelo... Perdón, Príncipe, le quería sí. pedir, justamente para entrar, si Rodri nos puede apoyar con la lámina número 2, para que la gente que nos sigue en YouTube o la gente que va a ir viendo posteriormente en nuestro canal de Economía 1000, Sí. puede ver una lámina interesante que muestra con este gráfico, digamos, el modelo digamos, de la economía circular en contra, no sé en contraposición, pero alterando, digamos, el modelo lineal. Sí, esa era mi pregunta y de hecho yo te pediría que me corrijas. Cuando hablamos de modelo lineal estamos hablando de extraer, producir, consumir y desechar, que evidentemente nos está trayendo estos miles de problemas a nivel mundial, ¿verdad? Y la idea de este nuevo modelo, que es el circular, trata, vamos a decirle, de reacomodar aquello que ya está prácticamente obsoleto en este tiempo. Claro, no solamente te dice no extraigas, sino que promueve principios y estrategias que facilitan e impulsan que los materiales, sea agua, energía, plástico, todo lo que te imagines, puedan mantenerse en uso en la economía el mayor tiempo posible a los niveles más altos posibles. Para esto se habla mucho de reciclaje, pero la economía del reciclaje no es la economía circular. La economía circular es reciclaje, es remanufactura, es reacondicionamiento, es reparación, es mantenimiento. Y no lo vengo a decir yo y no lo viene a decir Paraguay. Existen tendencias a nivel mundial, como por ejemplo, la Unión Europea lanzó en el 2020 su programa de Pacto Verde, en donde pretenden movilizar 1 trillón de euros por cada década desde el 2020 hasta el 2050 para poder descarbonizar el continente entero. En paralelo, China lanzó también su plan de descarbonización para el 2050 y Estados Unidos también. Entonces, al tener los principales motores económicos a nivel mundial con una misma agenda económica y transmutando su modelo de desarrollo económico, por supuesto, todos los demás continentes, todos los demás países que no estemos en el continente asiático, especialmente China, que no estemos en la Unión Europea y que no estemos en Estados Unidos, vamos a tener que adaptarnos a este nuevo modelo de desarrollo económico. Ahí los compañeros ya nos estaban dando apoyo con la lámina 2, Alfredo, y habla sobre los elementos que el análisis económico no puede prescindir. Totalmente. Nosotros con la consultora y en conjunto con la fundación hicimos un estudio bastante importante y surgieron, así como dice Mauri, hablando de mal y pronto, digamos, de Paraguay. Claro, hay una estrecha dependencia de muchos de los recursos que son importados. Y eso en la pandemia, por ejemplo, se vio cuando hubo una crisis, ya sea por los confinamientos, ya sea también a través de los puertos, los fletes, las cadenas de suministro. Bueno, en gran medida la resiliencia, digamos, se puso, digamos, en boga porque es como que obligó, digamos, a la industria de la economía a decir, bueno, cuán dependiente soy de ciertos recursos y cómo tengo que ir viendo.
Claro, y en este sentido fue lo que esta conciencia de no es una cuestión de contaminar menos, sino una cuestión de cómo soy más resiliente y cómo soy más productivo a partir de un mejor aprovechamiento de los recursos. En el caso de Paraguay, trabajando con el equipo de Alfredo, MF, la consultora, pudimos identificar una estrecha dependencia de varios sectores económicos en el país que dependían estrechamente de la importación de materia prima para poder producir estos productos. Y uno nos imaginaría, por ejemplo, de que el 100% de todas las botellas de agua que consumimos en el país vienen de un plástico importado y de origen virgen. Absolutamente todos. Si hablamos de cada plástico que consumís en el súper para envasar un alimento, tuvo que haberse traído del exterior para que vos, en vez de pelar tu banana con la cáscara normal, la estés sacando a partir de un plástico ya cortado. Entonces uno dice, realmente por un lado es necesario tanto plástico desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de la industria fue cómo puedo empezar a generar los mismos productos sin depender estrechamente, en el caso del plástico si aterrizamos, y de otros valores, como son por ejemplo el valor del commodity, por el final del plástico un derivado del petróleo, cómo dejamos de depender de la guerra de los precios de los contenedores que se da a nivel mundial. Así es. Y un factor más local, cómo nos protegemos de la vulnerabilidad hidrológica que tiene el país, porque cuando el río Paraguay baja, el calado es bajo, el barco no puede traer tanto material. Entonces, y ahí ya tenés un escenario de desabastecimiento de productos que... Exacto. Y cuando te hablo de esto, jamás te hablé de sequías, habla también de inundaciones, jamás te hablé de la carga ambiental en general plástico. Estamos hablando de un problema de disminución de competitividad de la industria por falta de adaptación de mejores estrategias en la cadena de suministro. Y esto puso en la agenda al gobierno local y hizo que instituciones como Ministerio de Obras Públicas que se sentasen en la mesa porque el 100% de la mezcla asfáltica que se utiliza para la ruta del país se tiene que importar. Sí. Hizo que ministerios de industria se sienten en la mesa para poder conversar porque esto fue un problema para las grandes productoras de envase y empaques. Y también trajo el Ministerio de Ambiente, porque al estar el Ministerio de Ambiente metido en esta tendencia se dio cuenta que esto tiene que formar parte de la agenda productiva, no solamente de la agenda ambiental del país. Y ahí Mauri, nosotros hablábamos, y vos tenés el problema de los recursos, digamos, de depender, digamos, de recursos importados. Y prácticamente, como se ha visto en la pandemia, muchas empresas, espero, hayan incorporado la lección de los riesgos asociados que tiene también eso. Uno es, cuando las economías nos empezamos a pelear por un mismo recurso, aumenta la demanda, eso hace que el precio, digamos, de ese bien, de ese commodity, ese insumo suba. Pero encima tenés riesgos como el tipo de cambio, la sensibilidad al cambio climático, muchas veces lo que hemos visto estos años con la Niña, la bajante del río. Sí, o sea, mencionado. son costos asociados que de repente no siempre el productor o la industria puede trasladarlo a los precios finales y eso porque impacta, digamos, en el nivel de ventas, ¿verdad? Y creo que eso ha sido también como alertas para que la gente vaya entendiendo y aprendiendo qué importancia de esta mentalidad, ¿verdad? Y este replanteo, o sea, ser consciente de cuánto me cuesta eso, cuánto estoy absorbiendo en esos riesgos financieros que se traducen en costos operativos o hasta costos hundidos, no previstos necesariamente, te lleva al escenario a un industrial de pensar, hoy en día me cuesta más hacer algo que simplemente no hacer nada. Te pongo un ejemplo. Hoy en día me cuesta más barato invertir en innovación para poder incorporar un nuevo material en mi línea de suministro antes de seguir absorbiendo la amortización de estos factores que inciden sistemáticamente en uno o más factores para que el material llegue a tu fábrica. A eso me refiero a que hoy en día me cuesta más hacer algo al respecto que sentarme a no hacer nada y no actuar. Yo iría a cortar esa dependencia, Mauri, de hecho, porque cuando hay una transformación, hay un corte en esa dependencia de hacer negocios o de abastecerse de esos productos. Y la pregunta que te iba a trasladar, o le damos ya la bienvenida a nuestro invitado.
Mientras Sí, se acomoda, mientras se mientras se acomoda. acomoda, por supuesto. Hay una diferencia, Mauri, o sea, en una inversión inicial, evidentemente, sería mayor para una empresa que necesita de productos importados, pero con el tiempo eso se va, vamos a decirlo, reacomodando versus lo que le cuesta realmente importar productos. Vamos a decirle, hay un ahorro en el tiempo. Sí, por supuesto. Finalmente, las industrias juegan el juego infinito de supervivencia el mayor tiempo posible. Las industrias pequeñas sueñan con crecer. Así Las industrias es. grandes piensan en 10, 20, 30, 40 años sobre cómo nos vamos a adaptar en el tiempo a los cambios que van a suceder. Como te mencionaba, si es que tenés 3 potencias mundiales como la Unión Europea, China y Estados Unidos, anunciando que van a transformar en los siguientes 30 años el modelo de desarrollo económico sobre el que se basa, es una alerta para todas las compañías en los demás países y todos los gobiernos que dependen de esas potencias para poder empezar los planes de transición de su modelo de desarrollo económico. Pero ahí, Mauri, también hay metales, por ejemplo, que la industria hoy, digamos, de esa recuperación de ciertos metales, tienes muchas ventajas también en el sentido de la emisión de carbono, en ahorrarte todo lo que es la extracción, la minería. ¿Y qué pasa? Si muchos países empiezan a adoptar esta tendencia de economía circular, significa que esos recursos que quizás antes eran más peleados porque uno podía importar de aquí a allá, pero si todo el mundo empieza a reaprovechar y empiezan a haber programas de economía circular en cada país, va a ser cada vez más difícil, digamos, acceder a esos recursos que hoy la misma economía la están absorbiendo, ¿no? Así es. Y en este sentido empieza a cambiar la lógica de, como bien lo decías en el caso de los metales o en el caso de los plásticos. Dejo de generar nuevos pozos petrolíferos para extraer petróleo para hacer plástico y me sale más barato armar en el tiempo toda una logística que me permite recuperar los plásticos o los metales de las ciudades donde se están generando postconsumo y los costos operativos de procesar eso tiende a ser más barato en el tiempo que abrir una nueva cantera para explotar metales, abrir un nuevo pozo petrolífero para seguir extrayendo crudo y así sucesivamente. Acá se pasa de la minería tradicional a lo que se llama la minería urbana. Qué Y interesante. ahí me dejan, sí, ya saludarle a nuestro invitado, Ángel Almada, él es gerente de Asuntos Públicos de Paresa. ¿Cómo estamos, Ángel? Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que feliz de poder compartir esta mesa con tan distinguidas personas, amigos y sobre un tema tan apasionante, ¿verdad? Así es. Y ¿Tu sobre primera todo, vez, Ángel? primera vez acá en la radio, sí, creo que sí. Sí, 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 Eh, Esperemos O sea, tenerte que, más o sea, oportun- Ángel, que Sí. Prince incluso, no podía contar, pero... Como anécdota. Como anécdota. Me habían intentado invitar ya unas cuantas veces, nunca coincidíamos, pero parece que Pope hizo la gestión ahí. Ah, le estás atribuyendo. que- ¿Para qué hiciste eso? Después me No, va a porque- restregar en la cara todo el tiempo. ¿Qué? Prince decía, vamos a tomar gaseosa en la radio. Decía, no, Prince, este es un programa de análisis No económico. digas mentiras, Alfredo. Es broma, no, No, es yo yo no sé. dije. La verdad que feliz de compartir. Bueno, con la Fundación Bertoni venimos trabajando en varios temas relacionados a nuestro modelo de sustentabilidad del negocio, pero en particular en la economía circular muy fuertemente a partir de este año, porque como ustedes saben, la compañía Coca-Cola en el 2017 asumió un compromiso global de poder recolectar el equivalente al 100% de los envases plásticos que ponen en el mercado, reciclarlos y volver a incorporarlos, eso como materia prima para sus nuevos envases, digamos, ¿verdad? Y lo lindo es que hoy en Paraguay ya está siendo una realidad, lo vamos a contar un poco seguramente en este espacio. No sé si Mauri adelantó algo, No, ¿verdad? todavía no. Todavía no. Estamos Estamos en la esperando. economía circular y ahora... Bueno, sí, vamos. sí. Si ahí Rodri me acompaña con la lámina número 2, porque para ir entrando, digamos, en el tema que todavía queremos que ustedes dos nos ayuden a iluminar. Hablamos, obviamente, los plásticos nacen de la industria del petróleo, de la refinería, etcétera. Suben los precios del petróleo, van a subir el precio de los plásticos y de su procesamiento, ¿verdad? Como pasó en la pandemia, cuando cayeron los precios del crudo, el precio del plástico reciclado estaba más caro que el precio del plástico virgen, hasta que ahora es un escenario totalmente al revés, ¿verdad? Lo que fue este año. Pero dentro de eso hay tenemos ahí los 7 y más tipos de plásticos que están caracterizados, tienen sus numeritos, pero nosotros queremos centrarnos en el número 1, en el PET hoy. Correcto. Eso, así después podemos comprometer a Mauri y a todo su equipo y a Ángel con los otros números, porque es un tema apasionante. Cuando te metes con cada plástico
y el procesamiento, la elaboración, el reciclaje, la industria es un sinfín de temas muy apasionantes. Ahí, Pope, me parece, lo primero me parece interesante aclarar que el PET, entre los diversos tipos de plásticos que existen, es un plástico 100% reciclable, que se puede reutilizar y reutilizar como materia prima para elaborar nuevos productos. Y que hoy en Paraguay tiene una tasa altísima en relación a toda América de recolección y de reciclaje, ¿verdad? Esto de alguna manera se debe a que existe una cadena de logística que está recolectando ese material del mercado, una cadena informal, quizás en la línea de base, a través de los recicladores de base, pero por otro lado hay un jugador muy importante que es un reciclador, una empresa recicladora que compra el material con un buen precio, y que incentiva obviamente el recupero de este material para que toda esa cadena para abajo se organice y pueda de alguna manera poder proveer el material a esta industria. Y no solamente estamos hablando de recicladores de base que a lo mejor vemos por la calle, los recicladores que andan en motocarros, estamos hablando de empresarios que tienen tinglados, tienen camiones, tienen prensas, que procesan este material, lo acopian y lo terminan vendiendo a la industria, ¿verdad? Y lo que mencionabas al inicio, Pope, es un tema relevante porque cuando Coca-Cola asume un compromiso como este, ¿cómo hacemos para cumplir la meta? Es la pregunta, ¿verdad? Lo primero es, entender qué tipo de disponibilidad de materia prima hay para que nuestros envases PET, que son hoy 100% vírgenes, digamos, de material virgen, puedan incluir la resina reciclada para cumplir con esa meta de que nuestros envases sean 100% circulares y con materia prima. Bueno, ¿qué encontramos? El precio está mucho más caro que el virgen. Entonces ahí ya hay una primera barrera, una primera iniciación, digamos, la inversión es que si vamos a cambiar de modalidad, esto va a salir más caro, ¿verdad? Tiene un costo más caro y el mercado, digamos, no tiene suficiente materia prima para ofrecer en esa línea. Entonces un recurso escaso, por lo tanto, tiene un valor mucho más caro que el virgen, ¿verdad? ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero que nos planteamos, entendamos cómo funciona el mercado en Paraguay. Y ahí empezamos a entender esta cadena de valor, conocimos esta industria recicladora, nos dimos cuenta que hay unas 25.000 personas, unos 5.000 acopiadores que están trabajando con el plástico día a día. Y de las 13.000 toneladas al año que pone el mercado paraguayo de PET, unas... vamos a decirlo, no sé, 7.000, no, perdón. 9.000. 9.000. Tenemos ahí después 9.000 tenés usted diciendo ese sí. estudio, sí. Pero estamos hablando aproximadamente del 60-65% Sí, de materia prima que se vuelve a incorporar dentro de la cadena. Y la cuestión es que esta industria hace una materia prima intermedia que se llama flake, que es prácticamente el plástico triturado, pero lo está exportando al 100% a Brasil. Y ahí es cuando nosotros dijimos, che, ¿qué pasa si es que pensamos que esa materia prima se quede en Paraguay y hacemos que quede dentro del circuito de la industria alimenticia, digamos, para generar nuevos envases? Y ahí surge una alianza muy interesante entre Coresa, que es el principal reciclador de PET, Impet, que es nuestro proveedor de preforma. La preforma es un tubo de ensayo de PET virgen, obviamente, que va a la planta, aparece y ahí nosotros soplamos y hacemos las botellas. Y entonces Impet, que es el principal elaborador o fabricador de preformas en Paraguay. Que es lo que si transforman la resina virgen en preforma. Exactamente, ellos hacen ese proceso. Ellos transforman la resina virgen importada, la industrializan aquí, la transforman y esa preforma nos proveen a nosotros como materia prima para soplado de nuestras botellas. Y para la audiencia, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que importar la resina? Porque no tenemos refinerías. Porque no existía una industria que pueda hacer ese proceso de elaboración del flake al pellet que se llama, digamos, la resina reciclada, digamos, ¿verdad? Y esa industria hoy es una realidad a partir de esta alianza que se generó entre Coresa, Impet y Paresa para poder montar este proceso que faltaba para poder unir toda la cadena, ¿verdad? Y hoy es una realidad. Nosotros ya en noviembre estamos lanzando los primeros envases 100% elaborados a partir de resina reciclada paraguaya. Así que estamos dando como una suerte de teaser de lo que se viene, ¿verdad? Pero no puedo decir mucho más todavía, ¿verdad? Ángel, pero ¿verdad que cuando vas a agarrar la botella, digamos, de una bebida o de agua, etcétera, ese plástico es el PET? Sí. La tapita sería polietileno de alta, por ejemplo. Exacto, Otro plástico. Y la etiqueta, otro otra vez. Otro plástico. Son 3 tipos de plástico. ¿Viste qué interesante, Príncipe? Demasiado. Y vamos a seguir Y por eso aprendiendo. que ahí, Mauri, lo que nos comentaba la otra vez, la cultura. Nosotros no tenemos todavía
esa cultura de separar los De residuos. clasificar. Sí. Sí, pero a pesar de eso, Pope, hay que reconocer también de que el hecho de que no tengamos una cultura ni en las áreas urbanas ni rurales no ha sido un impedimento para tener una tasa de recolección alta. Porque si no hay una colaboración del municipio, si no hay una colaboración de la ciudadanía, pero aún así hay una alta tasa de recolección, significa de que hay toda una cadena puede ser llamada con un grado de informalidad importante o no, pero que independientemente que yo, Mauricio, o yo, Pope, separe o no esas botellas aparte de mi casa, hay una persona que está llegando frente a mi casa con un periodo de recurrencia que yo no sé y está llevando esas botellas. Independientemente que vos hagas o no tu parte. Y el hecho de que esa botella luego llegue a una industria, son finalmente materia prima para una industria, son recursos naturales. Y muchas veces lo que pasa es que porque ¿qué pasa? Esto es un negocio que tiene que traer lucro. Lo que pasa es que como tenemos una capacidad instalada tan alta en Paraguay, hasta hace unos años, y un mercado tan bueno, hasta hace unos años teníamos que seguir recurriendo a la importación de botellas de los otros popes que no están en Paraguay para poder alimentar la industria. Esto significa de que estamos teniendo que importar botellas post consumo para poder alimentar la planta. Y, o sea, imagínate, independientemente que sea una botella, que sea otro commodity, otra materia prima. O sea, es una cuestión de cadena de suministro. Si yo no lo encuentro a nivel local, ya sea de la calle o ya sea comprado, yo lo tengo que traer afuera. Entonces, esto trae también a una crisis de material si es que no se trabaja de la manera apropiada y termina repercutiendo en una competitividad de la propia planta. Y que entonces, como decía, no es un tema romántico ambiental, sino detrás está un modelo de negocio que tiene que, por un lado, regalar sustentabilidad a la industria o toda la cadena y por otro generar valor agregado. No sé, Pope, si tuviste la oportunidad de ir a visitar algún centro de acopio alguna vez en tu vida. Sí. Bueno, tuve que ir porque me contrataron. Bueno, ustedes hicieron el estudio, cierto. Pero bueno, con Mauricio, a través del proyecto Asunción Cero Residuos, que es un proyecto que tenemos con la Fundación Bertoni, cuyo objetivo es fortalecer a la cadena de recicladores, de acopiadores en Asunción, a través de logística, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pero yendo un poco al punto concreto, cuando nos vamos a conocer estos centros de acopio, uno cambia totalmente ese chip o esa percepción que tenía un reciclador, porque realmente le está viendo a un empresario que genera mano de obra, que tiene inversión, que genera renta, obviamente, y que mueve una cantidad de toneladas que uno empieza a hacer los números y dice, la pucha, mueve mucha plata. Entonces, claro, vos decís un empresario del reciclaje, de repente uno se imagina o tiene otro preconcepto. Pero hablábamos, por ejemplo, con uno de ellos que decía, yo tengo un camión y muevo 1.000 toneladas al año de PET, pero puedo duplicar esa cantidad, puedo llegar a otros territorios porque me falta un camión. Y tengo en vista comprar un camión más para poder ampliar mi negocio, duplicar su capacidad de recolección. Entonces ahí entra el proyecto Asunción Cero Residuos, donde nosotros le decimos, te ayudamos con el camión. Le ponemos el camión al acopiador. Y ahí empezamos a ver esa dinámica de cómo esa logística, ese servicio, digamos, que ellos prestan, porque finalmente es un servicio que hoy, bueno, porque tiene una pata ambiental también. Porque si estos recicladores nos prestaban estos servicios, ese material no iba a terminar en el lugar correcto. Iba a estar enterrado en el arroyo o quemado. Y que de hecho, Mauri, voy a explicar otra vez, esa recolección, esos gancheros urbanos, en gran medida también busca optimizar, no sé si ellos tienen un carrito, van poniendo aquellos recursos que más valen en el mercado hoy, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene un componente altamente logístico porque implica, como te decía, llegar a cada casa, cada bar, cada empresa de la ciudad para recuperar el material. Y tiene una lógica de priorización porque hay unas limitantes, solo para hacer unos números rápidos. Si yo soy una persona que tiene un motocarro tiene una capacidad de hasta 250 kilos. Yo nunca lleno el tope, lleno hasta 200. Esos 200 kilos yo tengo que juntar con el material de mayor valor posible y con el menor volumen posible. ¿Ok? Entonces hay una suerte de priorización entre los materiales que tienen un mayor valor económico embebido versus y que tienen menor volumen
como son el plástico, como son el aluminio y otros metales, versus otros materiales que son más voluminosos y que tienen un menor precio. O sea, para hacer los números rápidos, porque el orden de diferencia entre materiales hasta a veces es exponencial. Cuando hoy, el 29-30 de septiembre, una tonelada de cartón puesta en una puerta de industria puede valer hasta $70 la tonelada. Una tonelada de PET puerta en la puerta en la industria puede valer hasta $500 la tonelada. O sea, estamos hablando de un orden de proporción de por 8, por 7. Sí. Y si lo comparamos, esa misma tonelada de cartón con una tonelada de aluminio, estamos hablando de 70 versus 1300. O sea, el orden de valor por magnitud genera realmente un incentivo hacia qué se tiene que recuperar más. ¿Y por qué hablo de esto también? Recientemente tuve la oportunidad de conocer la experiencia de Argentina, y cuando me entero del problema en torno a este material, que hasta muchas veces es el mismo contenido, la misma fórmula, de las mismas marcas, de las mismas compañías, el valor en el país de al lado, cruzando la frontera, en Paraguay vale 400, en Argentina vale 40. Entonces uno piensa, ¿cómo es que cruzo un río, camino unos kilómetros y el material vale 10 veces menos? O sea, acá nace también toda una coyuntura de que Paraguay tiene una industria de reciclaje altamente competitiva que está traccionando materia prima transfronterizo para poder alimentar su planta, porque ofrece una revalorización que genera atracción y que puede traer capital y puede traer materia prima a otro país. Y esto pasa con industrias como el plástico, el cartón, el vidrio, y esto demuestra de que si bien hay un alto componente medioambiental, porque más allá de aliviar a los vertederos, estamos generando un beneficio para los municipios. Hay que recordar que la Municipalidad de Asunción hoy gasta entre $25,000 a $30,000 por día en servicio de disposición. Sí, una tonelada, más de $30 millones. Una tonelada que una de estas empresas o que estos proyectos permite hacer llegar a las industrias es dinero ahorrado a las municipalidades de Luque, de Asunción, de Fernando La Mora, de Lambaré. Y son ahorros que deberían de redituarse en una inversión para la mejora de toda la ciudad. Y que además la industria, tenemos que hacer una pausa. Así es. Y aparte de los beneficios pues, de empleo formal, impuesto a la renta, IPS, o sea... Ya Señoras, se quedan hasta las 2 con nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, me dice. Está con nosotros Ángel Almada, gerente de Asuntos Públicos de Paresa, y Mauricio Solalinde, gerente de Proyectos de Economía Circular de la Fundación Moisés Bertoni, hablándonos sobre economía circular y el flujo del PET. A la vuelta tenemos más datos, Alfredo, que vos compartirías. Sí, totalmente. ¿Podemos adelantar? Sí, ahí vamos a pedirle a Ángel y Mauri que nos expliquen un poco el flujo del PET, eso que ya en cierta manera no adelantaron. Y después vamos cerrando con algunos números de exportación también para que la gente tenga más cerrado lo que significa el proceso. Ángeles, ¿verdad? Viste, no me olvidé de tu nombre. Vamos a nuestra pausa y enseguida regresamos. Transmite Radio 1000 AM. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Sol, con sus luces y sombras, buscará frenar al ciclón que viene arremetiendo. Disfruta del partido entre Sol de América y Cerro Porteño a 1000.
con los relatos de Víctor Raúl Peralta y los comentarios de Javier Martínez. Viernes a partir de las 18:30 horas, la previa desde las 17:30 por Radio 1000 AM y todas sus plataformas digitales. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, viernes 30 de septiembre de 2022, un día gris el que se ve aquí desde el ventanal. ¿Qué tal tu viernes, Alfredo? Vamos a tener un largo fin de semana, ¿ya planeaste, imagino, o no? Me planearon, ¿no? Ah, bueno. Y ya sé quién. Así que saludos. Sí, estamos hoy en... Los valores democráticos socavan si uno no lucha por ellos, Ángel. ¿No sabías? Correcto. No, él no puede tampoco emitir ninguna opinión. Estamos aquí en piso, iba a decir en mesa, con Ángel Almada, gerente de Asuntos Públicos de Paresa, y Mauricio Solalinde, gerente de Proyectos de Economía Circular, Fundación Moisés Bertoni, hablándonos sobre economía circular, el flujo PET. Y ahí, en ese sentido, tenemos podemos pedirle a Rodri si nos puede poner la lámina número 3. Ángel, Mauri, esto después queda en YouTube, como material para... Bueno. Entonces, ahí para que... Estos son datos interesantísimos, así que yo le pido a la audiencia que preste muchísima atención, porque esto es como un esquema, Alfredo. Sí, un esquema medio alfrediano, pero que intenta, digamos, reflejar lo que un poco Ángel y Mauricio nos estaban contando, y el valor que tiene la industria, y sobre todo lo que hablan de esa tasa de recuperación que muchísimos países en Latinoamérica no creen. Así es. Dicen, no es posible que sea así, y dudan, Así que, Mauri, no sé si o Ángel, si me ayudan, tenemos ahí, como vemos en el ángulo izquierdo superior, la importación de resinas. Muchas veces también se importan los envases mismos, o las bombonas, como le dicen. Y eso en el 2019 fue 63.000 toneladas, y prácticamente un valor de importación de 76 millones de dólares. A partir de ahí sigue la flechita. Digamos, hay parte de esa industria transforma en preforma y directamente exporta. O sea, hay un valor. Paraguay compite con el mundo también en la industria ahí de envases. Pero otra parte que lo preparan y lo elaboran para el mercado doméstico, eso es un valor de estimación, que está ahí, pues serían unas 18.000 toneladas más o menos. Se recupera de esas 18.000, 12.000 toneladas. Estamos hablando de más del 60% de una tasa de recuperación. Y eso con un valor aproximado de 9 millones de dólares que mueve esa industria. Y lo que dice Ángel y Mauri, ¿cuánto era, Mauri? Más de 20.000 recicladores directos con sus familias, ¿no? Sí. Rescato el primer punto que mencionabas porque creo que le puede ser muy interesante a la audiencia. El Paraguay es un gran competidor en lo que tiene que ver exportación de envases. No solamente con lo que tiene que ver el plástico, sino que también en lo que tiene que ver los envases de vidrio y también los envases de aluminio. Esto se debe principalmente a los beneficios impositivos / tributarios para poder instalar las inversiones en Paraguay, para poder suministrar materia prima a bajo costo y también sobre todo por la energía barata. Al tener energía barata nos permite tener industrias electrointensivas que permitan generar envases a bajo costo. Entonces, como Paraguay, no solamente tenemos una alta capacidad instalada en la industria de reciclaje,
sino que también una industria que se alimenta de esta industria de reciclaje dentro de la misma cadena de valor que compite a nivel mundial. Entonces no se trata solamente de alimentar plantas para poder remover vertederos, sino que esto va para exportación. O sea, sí. Paraguay tiene un alto potencial en esto. Y hay una empresa maquiladora muy importante en Pedro Juan, que prácticamente ellos se dedican más bien al rubro de salud, pero en gran medida todo lo que serían los envases, tubos de ensayos, creo que fornecen en gran medida al Brasil. Es impresionante cómo ellos han crecido en los últimos 5 años ahí. Y un poco de lo que creo que habla de eso que dice Mauri. Pero para cerrar nomás el gráfico, Rodri, si me acompañás, esto es lo que comentaba Ángel, que me parece sumamente importante. Vos tenés en exportación de flakes y láminas, o sea, aquello que se recuperó, aproximadamente en el 2019 se exportaron unas 9.600 toneladas, que iba para que ese flake, esa lámina, industria en el exterior hagan... remera, pero ¿cómo se dice? Vestimenta. Industria textil en general. En general, y eso sería lo que hoy probablemente con esta nueva alianza se estaría reaprovechando. Sí, ahí son digamos, la capacidad de la planta inicialmente con esta inversión puede procesar hasta 6.000 toneladas año, que es básicamente el volumen que nosotros, Paresa, digamos, necesitamos para poder cumplir nuestra meta al año 2030. Entonces esa va a ser una producción, digamos, gradual que vamos a ir incorporando a nuestros envases para poder tener ese mix entre resina reciclada y virgen hasta poder llegar a esa meta al 2030. Independientemente a eso, la planta ya está explorando, digamos, posibilidades de poder exportar la materia prima para otras industrias afuera y también para otras operaciones de Coca-Cola, sea en Argentina o Chile. Estamos también viendo esa posibilidad, también por lo que decía Mauri, ¿verdad? Entonces, fue la motivación también de la inversión, digamos, porque claramente hoy el negocio está afuera y el precio de la venta del flake es bastante competitivo. Entonces, acá era apostar a un modelo de negocio que realmente hoy, quizás en la primera etapa no es rentable todavía por el precio, por el volumen, pero que realmente este es el desafío que tenemos, es el futuro de todas las compañías de bebidas y alimentos, ¿verdad? O sea, el enfoque en la economía circular ya está más que instalado y eso tiene que ser parte del modelo de negocio. O sea, esta manera lineal, digamos, de hacer negocios va a cambiar, se está transformando y es una inversión y una apuesta al futuro. Entonces, la verdad que la visión que nosotros tuvimos al inicio de poder decir, a pesar de que todavía no es un negocio rentable, este es el futuro y que a la larga vamos a terminar ganando. No solamente porque sabemos que el negocio va a ser rentable en términos de la producción de esta materia prima, que el mundo va a necesitar esto, sino que también nosotros hablamos mucho también de la coherencia, digamos, con lo que para nosotros tiene que ver con el valor más importante, que es la reputación de la marca, digamos, ¿verdad? De poder ser coherente también con lo que nos comprometemos, con la promesa de valor a nuestros consumidores de que somos una empresa responsable con todo lo que está haciendo, digamos. Y me acuerdo en ese sentido, Ángel, hay una campaña que a mí me llamó mucho la atención cuando cambiaron el color de Sprite. ¿Eso a qué se debía, digamos, esa...? Y justamente tiene este trasfondo, ¿verdad? Digamos que la botella verde tiene un valor mucho menor dentro del mercado. Del mercado de recuperación. En el mercado de recuperación. Por lo tanto, no era el principal incentivo dentro de esa cadena de prioridad que decía Mauri para los recicladores juntar las botellas verdes. Entonces, bueno, la compañía tomó la decisión de sacar del mercado y unificar a las botellas de color transparente, digamos, que son las que sí tienen un valor más importante en el mercado. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, de alguna manera... O sea, perdón, eso era para aumentar la tasa de recuperación. Claro, o sea, por un lado para nosotros, para poder aumentar la tasa de recolección de nuestros envases en el mercado, pero por otro lado también para generar incentivo a que los recicladores puedan tener más material, ¿verdad? Sí, en ese sentido, solamente para dimensionar el impacto de actuar desde el origen. Porque hoy en día, cuando se tiene que recuperar sus materiales, se recupera por color, por más que sea PET. El hecho de recuperar un PET verde, dependiendo del mercado, te puede valer hasta 40% menos que el transparente. Entonces, claramente es un incentivo cuando tengo que elegir volumen y peso de juntar o no juntar.
un simple cambio en el origen, como dejar de poner verde y poner transparente desde la fábrica, permite que todo esto que valía 40% menos se confluya a un solo color para poder incrementar la tasa. Y en parte, si nos apoyan de nuevo con el mismo gráfico para visualizar. La lámina, por favor, número compañero. 3, Rodri. Sí. Parte de lo que buscamos trabajar con la compañía Coca-Cola de la Fundación Bertoni es justo en asegurarnos que llegue no solamente en mejores condiciones, sino que con más velocidad a la industria recicladora ese material PET, sino que también fortalecer la cadena para que, si mi miopía me lo permite, ahí dice 6.500 toneladas en residuos. Así es, correcto. 6.500 toneladas que hoy por año terminan o en el vertedero, se queman, se entierran, y cada una de esas toneladas tiene un valor económico medido que ahora está por los $400, que al no haberse recuperado genera un impacto ambiental, un impacto social, pero por sobre todo deja de ser ingreso para familias paraguayas y deja de ser ingreso para toda esta cadena que deja de poder comercializar ese material. Y finalmente, como digo, si podemos reducir esas 6.500 a 5.000, ya estamos hablando de por lo menos 1,5 millones de botellas recuperadas adicional, y se repercute en una mayor competitividad para la propia industria. Entonces, fortalecer esta cadena de forma con inversiones inteligentes nos permite presionar sobre nodos de logística para poder potenciar y poder realmente aliviar un problema social y ambiental con un alto impacto económico para una población vulnerable en el país. Pero ahí también tiene que ver ese cambio de cultura, ¿verdad? A eso iba a apuntar, Pope, justamente, que si bien en Paraguay tenemos todas estas bonanzas, digamos, de una cadena de valor que funciona, que la podemos considerar madura, porque lleva más de 20 años de existencia esta industria de reciclaje de PET en Paraguay, hay sin duda un trecho todavía y muy importante que caminar, y que esto tiene que tener un sentido de corresponsabilidad, digamos, entre todos los sectores, ¿verdad? Hablando nosotros principalmente como industria, una corresponsabilidad de tomar un mayor protagonismo en generar inversión o este tipo de cambios, como lo dijimos, o sea, tomar la decisión de cambiar una botella transparente de verde a transparente, o invertir en una planta para elaborar resina reciclada. O sea, eso puede hacer la industria, digamos, para incentivar y para promover la economía circular. Pero hay otras patas que necesitamos el apoyo del municipio, de la ciudadanía, de los puntos de venta, de los comercios, que tiene que ver con esta cultura, como vos decís, de separar lo que tiene valor de lo que no tiene valor. Y eso, aunque uno día parece algo tan sencillo, realmente no es tan fácil. Y nosotros lo venimos pilotando a través de una experiencia que se llama Millorros y Residuos, donde justamente le estamos diciendo al consumidor: vamos a ofrecerte un servicio de recolección diferenciada, puerta por puerta, casa por casa. No rentable, es simplemente para... Solamente para... Y es gratuito. Sí. Es gratuito. Y es para ayudarle al reciclador, digamos, de base, que de por sí hace un recorrido por el barrio, por la zona, pero muchas veces tiene que hurgar entre la basura que está en la calle para poder sacar lo que le sirve. Y también eso genera incomodidad para todo el sistema, ¿verdad? Porque de repente la basura se queda... abierta, llega gatos, perros. Exacto. Entonces, ahí lo que estamos de alguna manera tratando de generar es un contacto directo entre el vecino o el consumidor y el reciclador. Entonces, se rompe también una brecha de desconfianza en donde uno por ahí a priori piensa: no le quiero abrir la puerta a un desconocido. La basura es como la basura ya cuando lo dejo en la vereda ya dejó de ser mi problema. Entonces, estamos de alguna manera haciendo ese cambio de cultura, y es tremendo el resultado que estamos teniendo, y sobre todo los aprendizajes que la propia gente nos va compartiendo de cómo se genera ese círculo virtuoso con el reciclador, porque, bueno, primeramente pasa a buscar lo que tiene valor en el mercado. De repente, bueno, el PET, el aluminio, el cartón, lo que se genera en el consumo, pero después con el contacto que uno tiene con el reciclador le dice: te va a servir esto, te sirve esto, y se empieza a generar una cadena virtuosa también, en donde el reciclador se ve muy, muy beneficiado, dignificado también en su trabajo, y por otro lado también un ciudadano que empieza a decir: a la pucha, o sea, todo lo que yo genero le puede servir a una industria o a una cadena de reciclaje que antes a lo mejor yo ni sabía, y terminaba tirando, botando con el resto de la basura. ¿Cómo uno se suma a lo que él estaba mencionando, Mauricio? Sí, por supuesto. Hoy en día este servicio de recolección para empresas y hogares
está habilitado para 18 barrios de Asunción. Simplemente ingresando a mibarriosinresiduos.com.pi, seleccionando uno de los 18 barrios, si están entre ellos, ya pueden contactar directamente con el reciclador. Esto es directamente vos apretando un botón en la página web, te lleva al WhatsApp del reciclador y él te dice los días que pasa. Por lo general está organizado para que haya 2 a 3 recicladores para cada barrio, de manera que haya 5 días cubiertos por cada semana, de manera que no tengas excusas. Si un día a la semana tenés que coordinar, que quede todos los días de la semana a esa hora, inclusive algunos días son sábados, como sábado a la mañana entregar estos materiales de forma semanal, quincenal, y es para que justamente los consumidores puedan contactar con su reciclador, establecer un vínculo, lo puedan reconocer, lo puedan dignificar, le puedan poner una cara a esa persona que pasa, independientemente de que vos hagas tu parte, pasa todos los días por tu casa y pasa todos los días a recuperar los residuos que vos estás generando justamente. Qué interesante. Aparte, evidentemente hicieron todo un chequeo de información del reciclador, por eso que estaba mencionando Ángel, ¿verdad? Exacto. Normalmente la gente tiene cierta desconfianza al relacionarse, así que es una muy buena iniciativa. Parte de esta dignificación incluye, si tú entras en la página web, puedes ver su cara, quién es, qué hace, cuánto hijo tiene, si es del Club Cerro Porteño, etcétera. Porque para ver lo que son personas con familias, son personas que ponen el pan en la mesa y son personas que buscan sacar adelante a sus hijos y a su familia para poder darle una mejor calidad de vida. Ahora, lo interesante también ahí, y apuntando un poco a todos los sectores que queremos involucrar, porque este cambio de cultura tiene que ver con, como dije, con una corresponsabilidad de todos. Y en ese sentido creemos que el sector público también tiene un desafío importante en cómo, de alguna manera, repensar la política de gestión de residuos sólidos urbanos en nuestras ciudades, en donde esta práctica, que por ahí en otros países es habitual, que uno tenga un servicio de recolección diferenciada, pueda ser parte del sistema de gestión municipal de recolección, ¿verdad? Entonces, también estamos hablando con las autoridades y sobre todo tratando de mostrar que el piloto funciona y que la cadena de por sí ya funciona y que el desafío tiene que ver con cómo fortalecer esa cadena existente y dignificar de alguna manera al reciclador que hoy ya está prestando un servicio para la ciudadanía. En ese sentido llegan mensajes, Ángel, Mauricio y Alfredo. Este tipo de iniciativa no hay en San Lorenzo. ¿Cómo hacemos llegar el pedido para que en más barrios implementen Mi Barrio Sin Residuos? Falta fomentar más este tipo de iniciativas. No muchos municipios saben y implementan. ¿Por qué solo Asunción? Preguntan, ¿verdad? Y claro, pues es un proceso, ¿verdad? Y la idea es que se vaya expandiendo. Por supuesto. Al ser un proceso, cabe recordar que Mi Barrio Sin Residuos tuvo una edición 2021 en donde fue aún un poco más piloto porque abarcamos solamente 5 barrios de Asunción. Consideramos que dimos un salto cuántico al crecer de 5 barrios a 18 barrios, de manera que vayamos creciendo, estabilizando y cada vez podamos ir cubriendo más territorio de manera gradual, cada vez en Asunción y también dentro del área metropolitana. Y si el modelo funciona, hay predisposición de las autoridades, ¿por qué no pensar en otras ciudades del país fuera del departamento central? Alfredo, nos quedan 3 minutitos. Sí, no, tengo una última consulta del oyente. Meteré nomás. Pero es como para clarificar el término o lo que estamos hablando. No, yo quería reforzar lo que dice Ángel, nomás que y recordar a la gente la última que vino Mauri acá con nosotros, estábamos hablando de algunos números de lo que significa el costo de recolección y el costo después de... hoy prácticamente la municipalidad tiene que llevar a un ¿cómo que le llamaba Mauri? Estación de transferencia. Una estación de transferencia para después ir a Villa Ayes. O sea, hay un costo muy, muy importante, ¿verdad? De disposición final, de recolección. Y creo que todo esto ahorra muchísimos costos a la municipalidad, pero también a nosotros contribuyentes, ¿eh? Reflexiones finales, Ángel, antes de despedirnos. Quizás reiterar y reforzar esto que lo decíamos anteriormente, de que el modelo de economía circular es una manera de hacer negocios y que de alguna manera nos interpela a repensar nuestra cadena de logística inversa, porque uno piensa que de por ahí, bueno, uno fabrica, vende el producto y eso ya después quedó en manos del consumidor, ¿verdad? ¿Y qué pasa de eso después? No, uno ya como que siente que su responsabilidad ya terminó, pero este enfoque nos cambia ese concepto, ¿verdad? Y nosotros de Coca-Cola, de nuestro ADN, somos una empresa con economía circular, porque Coca-Cola nació con la retornabilidad. Y tenemos toda una cadena de logística
digamos, exitosa a lo largo de nuestros 130 años de historia, que funciona y sigue funcionando con la cadena logística inversa con nuestros envases de retornabilidad. Hoy en Paraguay el 50% de nuestras ventas son de envases retornables. Ahora, el mundo cambió, obviamente, las ocasiones de consumo cambiaron. El plástico, como todos sabemos, es algo que está prácticamente presente en toda nuestra vida. Y bueno, y también tuvo una preponderancia y relevancia dentro de la industria de bebidas y alimentos, obviamente. Y ahí está ese gran desafío, ¿verdad? Entonces, para mí es reafirmar un poco de vuelta nuestro compromiso de ser un actor que revierta eso, que promueva la economía circular en todos sus envases, pero al mismo tiempo también pedirle a la ciudadanía, a nuestros consumidores que tanto aman nuestras marcas, que nos ayuden con la separación en el hogar o en el punto de venta. Y que se recicla, la tapita también se recicla, es polietileno alta, algunas son de polipropileno, también se recicla, o sea, todo se aprovecha. Así es. Esta es una consulta así brevemente, Mauri, ya para cerrar el programa. ¿Qué diferencia tendría la economía circular con la economía basada en los recursos o es lo mismo? Pregunta un oyente. Cuando yo escucho, ojo, mucha gente considera que soy economista de base. Sí. Tienden a confundirse, pero en mi interpretación, porque desconozco el concepto rígidamente, la economía basada en recursos trata mucho o está muy alineada a una lógica lineal, pero con una desvinculación mucho más gradual, sin incorporar las estrategias de circularidad. Una cosa es que yo empiece a ser más racional con lo que yo uso, sin tener en cuenta la extensión de la vida útil de ese producto o de ese material a lo largo del ciclo de vida. Yo puedo reducir la forma en la que consumo, pero eso no implica que yo esté pensando de una manera sistémica cómo considerar que ese plástico, esa botella, ese metal o esa madera pueda permanecer en uso en la economía el mayor tiempo posible. Veo eso como diferencia conceptual. Señores, Alfredo, terminamos. Ahí ya nos marcaron, voy a cerrar el programa. Estuvimos hoy con Ángel Almada, gerente de Asuntos Públicos de Paresa, y Mauricio Solalinde, gerente de Proyectos de Economía Circular de la Fundación Moisés Bertoni. Que tengan un buen viernes, señores. Igualmente. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo, Ángel. Adiós.